Buenos días a todos. Vamos a empezar ya con la presentación. La titulamos La otra cara de la conducta suicida, perspectiva desde la neurobiología. Primero hay que definir qué es el suicidio. Vamos a utilizar la definición dada por la OMS desde 1976 y hablamos de un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados. Vamos a hablar o complementar un poquito lo de epidemiología, recordar que más o menos hay 1 millón de muertes anuales en todo el mundo causadas por suicidio. Cada año se suicidan 14.5 de cada 100.000 personas. Es la segunda causa en el grupo de edad de 10 a 24 años y la tercera causa en el grupo etario de 15 a 44 años. Los trastornos mentales se correlacionan en un 90% de los casos, de los cuales aproximadamente entre el 60 y el 70% son cuadros de depresión mayor. Posteriormente también encontramos poblaciones de riesgo en los pacientes con esquizofrenia, trastornos por consumo de sustancias y otro tipo de trastornos, obviamente también trastornos de personalidad. Y bueno, el costo del tratamiento de pacientes que intentan suicidarse es alrededor de $25.000 millones de forma anual. Este es un dato que nos proporcionan desde Estados Unidos. En México, como sabemos, pues, no hay muchos datos, pero lo que sabemos es que de 1970 a 1998 hubo un incremento en un 215% en la tasa de suicidios. Las tasas más altas se presentan en la población mayor de 65 años y pues se vio un claro aumento de 8.3 a 11% en hombres y de 12.1 a 16.5 en mujeres. Esta es una gráfica que nos proporciona el INEGI. Estos son los últimos datos, están preparando apenas el siguiente reporte, pero hasta aquí vemos claramente cómo a lo largo de los años, desde el 2000 hasta el 2013, ha habido un aumento en la tasa de suicidios, esto reportado en casos por cada 100.000 habitantes. Esto se presenta obviamente tanto en hombres como en mujeres y pues bueno, esto recalca todavía la mayor importancia de estudiar la conducta suicida. Dentro de la República Mexicana, aquí en este gráfico representamos cada estado con distintos colores dependiendo de las tasas y los estados que se reportan con mayor tasa de suicidio son Aguascalientes, Quintana Roo y Campeche. Habría que hacer justamente estudios específicos en estas áreas para ver qué son o cuáles son los factores que están predisponiendo a que en estas áreas haya mayor tasa de suicidio. Vamos a hablar rápidamente de la trayectoria de la conducta suicida. Vamos a hablar primero desde la perspectiva de la teoría cognitiva. Sabemos que una persona que se encuentra deprimida empieza a tener estos pensamientos de desesperanza. Esto lo conlleva a tener fantasías de muerte o pensamientos relacionados a la muerte. Esto posteriormente nos lleva a la ideación suicida, la planeación suicida y esto pues, puede dar también pie a la realización de conductas de autolesión sin que haya propiamente la intencionalidad suicida o ya el intento suicida propiamente. Y bueno, algunos otros factores que pueden influir en la realización del intento de suicidio, y finalmente la causa que queremos prevenir, que es el que definen por suicidio en los pacientes. Ese esquema, como les decía, viene desde la perspectiva un poquito cognitiva de cómo se van dando los cambios de las personas que cometen intentos suicidas. Este modelo se va haciendo un poquito más complejo y se van añadiendo otros factores que han sido estudiados a lo largo pues, de la historia, más o menos desde 1950, que es cuando se le empezó a dar un poquito de mayor prioridad al estudio de la conducta suicida. Como podemos ver, aquí ya empiezan a intervenir algunos factores predisponentes que pueden ser, por ejemplo, complicaciones pre o perinatales, que esto nos da predisposición a trastornos mentales y a su vez pues, empezar con la cascada de las alteraciones cognitivas que nos llevan a la realización del suicidio. En las líneas que vemos como esta, que son líneas continuas, son factores que se relacionan de forma directa. Los puntos o las líneas que vemos con puntos son factores en los cuales todavía no está determinado qué tanta implicación tienen en la conducta suicida y las líneas que vemos como cortadas, no con puntos, son los puntos en los cuales nosotros podemos inferir para hacer intervenciones y proteger de alguna u otra forma a los pacientes que pueden llevar a cabo la conducta suicida. En este esquema
agregamos estos factores genéticos que sabemos que implican, por ejemplo, en fenotipos como la impulsividad y la agresividad, que son fenotipos muy estudiados en la conducta suicida que se han relacionado con la realización de intentos suicidas y que sabemos que hay factores genéticos específicos que intervienen sobre estos factores. Y a partir de aquí es que vamos a ir estudiando la neurobiología. Ahora bien, ¿dónde vamos a empezar para conocer un poquito más de la neurobiología? Este es el modelo en el cual pues se recomienda que nos basemos, el modelo de diátesis-estrés, el modelo que explica la mayor parte de los trastornos psiquiátricos. Sabemos que hay una parte de diátesis que nos referimos a esta vulnerabilidad biológica y el estrés y el trauma, que son los factores ambientales que pueden estar implicados y que a la hora de correlacionarse o de involucrarse unos factores con otros, nos van a dar cierto resultado en psiquiatría y en este caso en específico la conducta suicida. Dentro de la diátesis obviamente vamos a considerar todos los aspectos de genética, en los cuales van a estar implicados y que vamos a ir viendo un poquito más adelante, aspectos que tienen implicación sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal, sobre las vías serotoninérgicas, noradrenérgicas y poliaminas en general. Y el estrés y el trauma lo vamos a ver estudiado mediante la epigenética. Esto nos va a dar cierta susceptibilidad al suicidio y si a esto agregamos los componentes cognitivos del suicidio, que es la parte de la falta o la pérdida de pertenencia que tiene el sujeto y la carga percibida que tiene por la misma enfermedad, nos va a dar como resultado la presencia del fenotipo llamado suicidio. Este es el mapa que vamos a estar siguiendo más o menos a lo largo de la presentación. Son los aspectos que vamos a ir abordando sobre la neurobiología del suicidio. Vamos a empezar ahorita con esta parte de los estudios genéticos. Lo voy a mencionar de forma muy somera, dado que en la plática pasada también ya se habló un poco de los estudios genéticos. Se sabe que existe agregación familiar, y esto ya está bastante reportado. Hay concordancia en gemelos monocigóticos de una forma variable, se reporta desde un 20 hasta un 60% aproximadamente, y pues últimamente la tendencia ha sido hacer estudios de asociación genética vinculados a fenotipos de riesgo, y de forma ya más reciente los estudios de GWAS, que buscan como un tamizaje del genoma completo en las personas que han cometido intentos suicidas, y de esta forma hacer una aproximación a las vías neurobiológicas. Vamos a pasar a los estudios de neuroquímica, de los cuales están involucrados serotonina, acetilcolina, glutamato, opioides, dopamina, adrenalina, GABA, y de los cuales sabemos que la estrellita marinera es la serotonina. Es de donde más información hemos obtenido, y pues todo esto, haciendo un recordatorio, tenemos que saber de dónde viene la serotonina, cuáles son las funciones de la serotonina. Y bueno, esto nada más fue como un recordatorio, ¿no? Saber que viene desde el triptofano, que pues hay enzimas involucradas y que esto nos va a permitir también ubicar ciertas sustancias o enzimas que el material genético codificante puede ser un punto o un blanco de estudio. Y como finalmente, pues a través de esta vía es que llegamos a la melatonina. Sabemos que también está muy implicado en toda la neurobiología y en la génesis de los síntomas, como alteraciones de sueño y todo esto que se presentan en los pacientes con suicidio, y específicamente los pacientes también que tienen el cuadro depresivo, que básicamente ha sido pues la población en la cual hemos estudiado un poquito más la conducta suicida. Igualmente recordar las proyecciones de las vías serotoninérgicas saliendo desde el núcleo dorsal del RAFE, y como tiene proyecciones a nivel del lóbulo temporal, a nivel del lóbulo frontal, la corteza parietal, obviamente también hacia ganglios de la base, tálamo, cerebelo y hacia médula espinal. Dentro de los estudios de neurobiología, el primer parteaguas que nos permitió hacer estas aproximaciones fueron los estudios post-mortem. Esta es una imagen realizada o publicada en 1988 de cortes histológicos de cerebros, en los cuales se comparaban los pacientes que habían fallecido a causa de suicidio en comparación con pacientes que no habían fallecido por esta causa. Del lado izquierdo de la diapositiva pueden ver, obviamente, el grupo control, que son aquellos que no fueron finados por suicidio. Del lado derecho, aquellos que fallecieron por esta causa. Como es evidente en la imagen, vemos del lado derecho que hay una mayor densidad, y estas son neuronas serotoninérgicas. Estos fueron, como les decía, las primeras aproximaciones y los primeros datos que nos hicieron pensar que las vías serotoninérgicas estuviesen implicadas en la neurobiología. Esto se utilizó mediante marcadores de la enzima
triptófano hidroxilasa, y fue la metodología que utilizaron para hacer el marcaje de estas células. Entonces, básicamente, esto fue de los primeros estudios que nos dieron esa aproximación. Esta es una representación de las vías implicadas igualmente en los estudios post-mortem de las estructuras que se han visto con alteraciones morfológicas en los pacientes que han fallecido a causa de suicidio. Del lado derecho, básicamente, y representado con líneas de color azul, está representada en las vías serotoninérgicas. Como vemos, salen o emanan de los núcleos dorsales del RAFE y hay proyecciones que van hacia el estriado o van proyecciones que van directamente hacia la corteza prefrontal medial, hacia la dorsolateral y hacia la corteza parietal inferior. Igualmente tenemos representadas algunas otras vías mediante las líneas de color negro y con líneas punteadas están representadas las conexiones interneocorteza. Entonces sabemos obviamente que la corteza prefrontal dorsolateral tiene conexión con la vía o la corteza orbitofrontal, a su vez la corteza prefrontal dorsolateral tiene conexiones con la corteza parietal inferior y a su vez estas vuelven a la corteza del estriado, tanto ventral como dorsal, tiene implicación en el globo pálido, en la sustancia negra, específicamente en la par reticular, y la conexión obviamente con el tálamo, que también ha sido una de las estructuras mayormente estudiadas y que se ha encontrado también con algunas alteraciones morfológicas en los pacientes que fallecían a causa de suicidio. Hablar, obviamente, o recordar las funciones muy básicas de la serotonina, que es prácticamente inhibición de impulsos, control de la conducta agresiva, regulación del ciclo sueño-vigilia. Teniendo en cuenta estas funciones específicas, sabemos que si hay alteraciones tanto en los genes que codifican para serotonina, en la calidad de serotonina o en los genes codificantes de serotonina, va a haber alteraciones en estas funciones. Por ende, nos van a dar ciertos datos clínicos en las personas con suicidio o que presentan intentos suicidas. Los hallazgos en la conducta suicida básicamente han sido estos, o los que se han reportado desde hace varios años, que son niveles disminuidos en líquido cefalorraquídeo del ácido 5-hidroxiindoloacético, regulación a la alta de receptores 5-HT1A y 5-HT1-2A en corteza prefrontal, y este que también estamos muy familiarizados, que es la variante corta del gen de transportador de serotonina con el alelo S, que esto, si recordamos bien, son también hallazgos que se han correlacionado mucho con el cuadro depresivo mayor. Dentro de estos receptores, de forma un poquito más reciente, siendo que ya actualmente también existe mucha evidencia, tenemos la implicación de los receptores 5-HT2C. Este es un receptor importante y que se correlaciona mucho clínicamente. Si pensamos en la farmacobiología de medicamentos como clozapina, que sabemos que es un medicamento que tiene cierto factor de protección en pacientes con esquizofrenia, con trastorno esquizoafectivo, recordamos que la clozapina tiene una fuerte afinidad por estos receptores. Afinidad que lo hace distinto de otros antipsicóticos y que confieren este factor protector en estas enfermedades. Así también olanzapina tiene cierta afinidad por este receptor, entonces también nos orienta que este es pues un papel relevante dentro de la neurobiología de la conducta suicida. Vamos a pasar a norepinefrina y epinefrina, que nuevamente es un recordatorio respecto a la síntesis de estos neurotransmisores. Sabemos que proceden de la tirosina. Igualmente aquí recordar que todas las enzimas involucradas en la síntesis de estas sustancias pueden ser sujetas a que si hay cambios genéticos en los genes que codifican para estas proteínas, pueden dar alteraciones en la calidad o en el funcionamiento de estos neurotransmisores, ¿no? Igualmente las proyecciones de epinefrina y norepinefrina, recordar que básicamente la epinefrina tiene 5 vías importantes por las cuales actúa, principalmente o 2 que actúan a nivel del área tegmental, pero también tenemos algunas comunicaciones con cerebelo y médula espinal. Obviamente recordar que el locus ceruleus es el principal emisor de epinefrina y pues recordar también un poquito de las funciones de norepinefrina y epinefrina, que es básicamente la respuesta al estrés, atención, memoria, la regulación del ciclo sueño-vigilia,
ayuda mucho en la cuestión neuropsicológica de toma de decisiones. Está presente también en fenómenos de hiperactividad y un dato que es muy importante, que va a cobrar mucha relevancia y que vamos a ir platicando también un poquito más adelante, es que es el neurotransmisor que permite la comunicación con las células gliales. Desde mi perspectiva, este neurotransmisor ha sido un poquito relegado. Dadas las funciones que tiene, pareciera que pudiese tener una mayor preponderancia dentro de la neurobiología de la conducta suicida. Sin embargo, pues los estudios siguen apuntando o siguen enfocándose o cayendo sobre la serotonina. Sin embargo, conociendo igualmente las funciones, podríamos indagar un poquito más respecto a estas funciones. Los hallazgos que se han visto en la conducta suicida, pues básicamente se han estudiado desde la norepinefrina y este residuo dentro de la síntesis de la norepinefrina, que es el MHPG, básicamente se está estudiando en orina y en sangre, y los niveles disminuidos de estas sustancias se han correlacionado, se han visto presentes en las personas que tienen intento suicida o en las personas que han fallecido por intento suicida. Ya ahondando un poquito más, lo que se ha visto en los estudios igual predominantemente post-mortem es que existe una mayor densidad de receptores alfa-2 adrenérgicos, principalmente en hipotálamo y en corteza prefrontal, no así en relación a la afinidad de acoplamiento, es decir, hay mayor cantidad, pero esto no quiere decir que los capten de mejor forma. Hay un mayor acoplamiento también a receptores beta-adrenérgicos en corteza prefrontal y también se ha reportado una menor cantidad de receptores beta en estudios post-mortem. Igual aquí hacer la acotación. Un mayor acoplamiento quiere decir que hay un mayor ligamiento a este neurotransmisor, pero en correlación se encontró una menor cantidad propiamente de los receptores. Dentro del funcionamiento de la norepinefrina, los hallazgos más importantes o más relevantes o que se han visto de forma más reiterativa en los estudios son aquellos vinculados a los receptores alfa-2 adrenérgicos. Y pues bueno, igualmente esto nos da otro parteaguas de genes blanco en los cuales podríamos estudiar posibles alteraciones y que nos pudiesen abrir un poquito más la perspectiva de posibles alteraciones. Este esquema me gustó mucho. Hace una correlación, como sabemos, ahorita estamos tratando por una cuestión como más académica de dividir a los neurotransmisores. Pues sabemos que todos están implicados, todos están correlacionados y si uno aumenta, el otro puede disminuir y viceversa, ¿no? Tenemos como esta retroalimentación de entre los mismos neurotransmisores. Del lado izquierdo de este gráfico, de esta representación, de esta figura, tenemos los factores que predisponen al sujeto a que exista la conducta suicida. Dentro de esto tenemos la presencia de dolor crónico, de eventos adversos en edades tempranas, de estrés crónico, y esto va afectando principalmente con una regulación a la baja de GABA, un aumento en el factor liberador de corticotrofina, un aumento de glutamato. Esto va a provocar un aumento en la reactividad noradrenérgica central. Esto a su vez va a provocar una depresión de norepinefrina, va a reducir o desestabilizar las funciones de norepinefrina y obviamente esto va a tener una afectación a nivel clínico, que es lo que nosotros vamos a ver, a nivel de falta de atención, de dificultades con la memoria y estos datos que son muy importantes, los de aquí abajito, que son hallazgos neuropsicológicos que se han visto de forma reiterada en pacientes que llevan a cabo la conducta suicida, que son problemas en la toma de decisiones y más adelante les voy a platicar un poquito también de alteraciones en la fluencia verbal principalmente. Bueno, esto a su vez va a conferir una susceptibilidad elevada, tanto de depresión como de suicidio en los sujetos. Del lado derecho tenemos los factores que pueden resultar protectores y en los cuales nosotros podemos hacer intervenciones para reducir este riesgo. Dentro de esto está la terapia conductual, la estabilidad de eventos traumáticos de forma temprana, el uso obviamente de antidepresivos y mediante el uso de antidepresivos, obviamente la mejora de la sinapsis mediante norepinefrina y la mejora de la sinapsis o de la calidad de la sinapsis de serotonina. Esto nos va a permitir estabilizar los niveles de norepinefrina, va a estabilizar o mejorar la señalización propiciada por norepinefrina, tanto en neuronas como en glía, y va a regular obviamente la conducta y con esto vamos a reducir la susceptibilidad tanto a depresión como a suicidio.
Glutamato y GABA, aquí no vamos a hablar propiamente de las funciones, sabemos obviamente que el glutamato es el principal activador a nivel del sistema nervioso, GABA el principal depresor, y pues recordar obviamente que la síntesis de estos dos neurotransmisores está correlacionada, que de uno emana el otro a final de cuentas, y que pues obviamente, dada la distribución de estos neurotransmisores, pues seguramente tiene una implicación bastante importante en la conducta suicida. Se han encontrado ya específicamente dentro de los estudios de conducta suicida alteración en la expresión de receptores GABA y glutamato en áreas prefrontales y límbicas, y como vemos, y si ya nos hemos estado percatando, la área prefrontal es un área de suma importancia para los hallazgos tanto morfológicos como funcionales en pacientes que han presentado conducta suicida, y se han también descrito alteraciones en genes codificantes para transportador de GABA, que es este gen de aquí, este de acá, SLC6A1, y también codificantes para enzimas que están vinculadas con las vías metabólicas y de desecho de estos neurotransmisores, como puede ser la aldehído deshidrogenasa. Otros hallazgos es expresión a la baja de la sintasa de glutamina, una vía o una enzima muy importante para la síntesis de glutamato, y aumento en la afinidad glial a los transportadores de glutamato, específicamente estos dos que presentamos. Importante mencionar que, bueno, dentro de los estudios que se han hecho, en los estudios de microarreglos específicamente, las alteraciones en estos dos neurotransmisores son los que han sido más consistentes en los distintos estudios que se han realizado. Entonces, nuevamente, pues esto nos da un parteaguas, un especificador y un blanco de genes y de sistemas que podemos estudiar y que seguramente podremos encontrar más implicados en esto, ¿no? Nada más aquí señalar, estos son algunos de los genes que se han estudiado y que han correlacionado un poquito más o que han sido más consistentes. Mucho de esto, por ejemplo, este de aquí, que está vinculado a los receptores para glutamato, los de kainato, los receptores kainato, y los igualmente receptores para GABA, implicados en la neurobiología de la conducta suicida. Nuevamente aquí hacer la acotación. Estos estudios son específicos para suicidio, y dentro de la metodología que utilizan es grupos comparativos, por lo menos 3 grupos comparativos. Tienen el grupo control, tienen el grupo con psicopatología sin conducta suicida o sin intento suicida o sin haber finado por suicidio, y tienen el grupo caso, por así decirlo, de los pacientes con psicopatología y que finaron por suicidio. A través de estos estudios y a través de estas comparaciones es que se han encontrado estas alteraciones. Entonces sabemos o podríamos inferir que estas alteraciones no son dados propiamente o específicamente nada más por la presencia de psicopatología, sino que propiamente sí puedan estar vinculados con la conducta suicida. Vamos a hablar ahora de la dopamina, igualmente recordar un poquito de las proyecciones dopaminérgicas, emanando desde el área tegmental ventral y sustancia nigra hacia el estriado, corteza prefrontal, órbito frontal y prefrontal propiamente, y la corteza parietal también. Respecto a la dopamina, se ha estudiado poco, y esto ha sido realmente porque los hallazgos no han sido muy consistentes. Hay poca evidencia, pero la poca que tenemos básicamente está relacionada a alteraciones en la vía mesolímbica. Pareciera que hay una transmisión reducida en estas vías mesolímbica, y pues esto ha sido como la mayor teoría respecto al funcionamiento de dopamina. Otros hallazgos que se han encontrado es una disminución en el transporte de dopamina y un aumento en la expresión de receptores D2 y D3, principalmente en amígdala. Estos son los únicos datos que hay reportados hasta la fecha, o los más importantes por lo menos. Otros factores, que es hablar de opioides y poliaminas. Respecto a los opioides, nuevamente estas son sustancias que se han empezado a estudiar apenas de forma reciente, entonces realmente no hay muchos hallazgos o muchos reportes respecto a estas sustancias, pero de lo poco que se sabe, sabemos que hay una mayor densidad de receptores mu para opioides, obviamente, en corteza frontal y tálamo, y respecto a poliaminas, bueno, nada más hacer la relación de que son moléculas alifáticas ubicuas, dentro de las cuales estas 4 son las más representativas, tienen papel en funciones de crecimiento, división y cascadas de señalización, así como respuesta a estrés. Y básicamente lo que se han encontrado son alteraciones en genes codificantes. Aquí intenté resaltar este que es SAT1, que si bien está implicado en el downstream de las vías de señalización por
poliaminas, también está relacionado en las vías de señalización y de síntesis de los neurotransmisores que vimos anteriormente. Entonces puede ser también un candidato importante. Ya terminamos esta parte de los estudios neuroquímicos. Vamos a pasar a una parte un poquito más compleja, que es el estudio de los sistemas. Primero vamos a hablar de vías de señalización. Este tema está muy padre. Habla pues de toda esta comunicación intracelular que tenemos en todas las células y específicamente a nivel neuronal. Tenemos aquí en la parte de arriba los autorreceptores de serotonina 1A. Tenemos otro tipo de receptores que es el GIRK2 y pues la implicación o la salida mediante vesículas de serotonina, ¿no? FLX, aquí está representada la fluoxetina, es decir, estamos viendo un modelo de acción terapéutica de un antidepresivo que, como sabemos, inhibe la recaptura de serotonina, es decir, inhibe que la serotonina se regrese a la hendidura presináptica o a la membrana presináptica, perdón. Tenemos los receptores a nivel postsináptico, que es el receptor, o aquí representado el 5HT1A, y algunos factores o receptores para BDNF y VEGF. Tenemos aquí también representado este receptor 2C para serotonina y vemos en la parte de abajo de esta figura representadas todas las vías de señalización que colindan todas. En este caso el AMP cíclico nos deriva en una activación de la enzima CREB o del gen CREB y sabemos que CREB tiene también acción sobre la plasticidad neural, proliferación. También tiene activación ya a nivel nuclear de BDNF y a su vez esto nos va a permitir que la célula desencadene ciertas herramientas de supervivencia, ¿no? Por otro lado, también tenemos el fosfatidil-inositol quinasas y las glicogenosintasas quinasas, que también están implicadas en la supervivencia celular. Y por este otro lado, lo que les decía que también ha cobrado un poquito de mayor relevancia, que es el funcionamiento que tienen estos receptores o la activación en vías de señalización mediante el receptor 2C de serotonina, que pues básicamente se ha visto relacionada nuevamente con la neurogénesis. Dentro de esto, no lo vamos a mencionar más adelante, pero obviamente de los hallazgos también más relevantes han sido respecto a BDNF. Nuevamente, si hacemos análisis de nada más alteraciones a nivel de un solo gen, es complicado que los hallazgos sean consistentes. Un poquito más adelante, cuando estemos hablando de epigenética, vamos a ver que la epigenética nos puede explicar un poco de por qué los hallazgos, tanto de BDNF como de los estudios previos, pudiesen verse alterados y pudiesen no ser tan consistentes, dada la implicación de la epigenética. Otro de los sistemas que han sido estudiados es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Sabemos que esta es una comunicación que está implicada principalmente en la reacción ante eventos estresantes y que se ha correlacionado mucho con la presencia de psicopatología. Sabemos que hay una hormona liberadora de corticotrofina, esta actúa a nivel de la hipófisis, se libera la hormona que va a estimular propiamente las glándulas adrenales, y esto va a emanar los glucocorticoides con las distintas funciones que sabemos que tiene, que es la inhibición del sistema inmune, inhibición del crecimiento, inhibición de la reproducción y alteración en el comportamiento, ¿no? Recordar que existe una retroalimentación negativa, tanto hipotálamo como hipófisis tienen receptores para corticosteroides y justamente mediante estos receptores es que se logra la regulación de la secreción en este eje. Nuevamente, conociendo el funcionamiento de la fisiología habitual, podemos tener blancos que nos permitan tener candidatos para saber dónde puede haber alteraciones y dónde podemos hacer un estudio vinculado a la conducta suicida. Estos son los hallazgos, como verán, hay un poquito de mayor reporte en relación a las alteraciones en este eje. Sabemos que la activación sostenida del eje hipotálamo-hipófisis adrenal genera un efecto detrimental, principalmente en neuronas hipocampales. En pacientes con conducta suicida se ha visto que no responden de forma adecuada ante la administración de dexametasona y se ha visto propiamente en estudios de suicidio que hay un mayor riesgo de intento y consumación de suicidio en aquellas personas que no presentan la supresión con dexametasona.
Se ha visto también disminución en acoplamiento a receptores de la hormona del factor liberador de corticotrofina y principalmente en corteza prefrontal, perdón. Hay un mayor nivel de inmunoreactividad en corteza frontopolar, aumento en niveles del factor liberador de corticotrofina y disminución del receptor 1. Hay varios receptores, pero justamente el que se ha visto más implicado en la conducta suicida es el 1. Hay cambios por metilación, que esto ya estamos hablando propiamente de epigenética, de receptores en áreas hipocampales, y pues genes candidatos a alteraciones en esta vía es el FKBP5 y el gen que codifica para los receptores 1, CRHR1. Vamos a hablar de la microglía, recordar igualmente que pues tienen funcionamiento de sostén, de permitir una comunicación sináptica idónea entre las neuronas para que la conducción sináptica sea apropiada y también funciones de inmunoprotección. Aquí básicamente los estudios se han enfocado a dos tipos de células que son los oligodendrocitos y los astrocitos. En conducta suicida vamos a encontrar esos estudios o esos genes blanco que están ahí resaltados y básicamente los estudios lo que reportan es una disminución en la cantidad de células en áreas frontales y que existe una regulación a la baja de genes codificantes para oligodendrocitos. Respecto a los astrocitos, lo que se ha encontrado es que, sabemos que tienen un papel imprescindible en el metabolismo de glutamato. Sus alteraciones afectan la propagación sináptica y las alteraciones principales que se han visto para esta codificación de este receptor que es el TRKB1. ¿Esto cómo se correlaciona con lo que ya habíamos visto? El TRKB1, no lo marqué en las vías de señalización, pero es justamente uno de los receptores implicados para BDNF. Igualmente hay varios tipos, pero el tipo 1 es el que se ha visto más correlacionado y que se ha visto principalmente su funcionamiento alterado en astrocitos. Si los astrocitos no se encuentran de forma adecuada, la sinapsis no va a ser adecuada porque la propagación no va a estar presente de la forma idónea. Entonces, igualmente, este es otro hallazgo que se ha visto específicamente en personas que han cometido intentos suicidas. Vamos a hablar ahora de epigenética. Que básicamente nos va a servir para ver cómo está impactando el ambiente dentro de la neurobiología. Este es un esquema en uno de los artículos que se les envió, del cual quisiera nada más mencionar la parte de abajo, que me resulta como la más importante. Aquí vemos en esta parte inicial dentro de la propagación, la transcripción genética, los fenómenos de alteraciones a nivel de histonas. Esto es relevante porque son modificaciones que son reversibles. Los cambios epigenéticos son cambios que se dan producidos por el ambiente y que pueden ser heredables. Pero dentro de estos cambios que pueden ser fosforilación, acetilación, metilación principalmente, los cambios específicos en histonas son cambios reversibles. Por ende, pueden dar explicación de por qué algunos de los hallazgos antes vistos no han sido reportados en los estudios que intentan comprobar los resultados previamente reportados. Entonces, esto podría ser un blanco muy importante de estudio. Y en la parte final de este gráfico está la metilación de DNA, que es el mecanismo epigenético que más se ha estudiado y que más vinculado a psicopatología en general se ha visto correlacionado. Dentro de la metilación que les digo que es de lo que más se ha estudiado, aquí como vemos hay muchos de los genes que habíamos platicado previamente como el SAT1, SMOX, BDNF, TRKB, específicamente el tipo 1 y su implicación en diversos sistemas. Recordar propiamente que la metilación lo que provoca es una unión covalente al grupo metil de los residuos de las citocinas y esto, el efecto que tiene principalmente es de silenciamiento de la transcripción, es decir, provoca que los genes codificantes que deberían de expresarse no se van a expresar y por ende no se va a sintetizar lo que quisiéramos o lo que habitualmente se sintetizaría. Pero lo que les mencionaba, tener en cuenta que las histonas son
estas estructuras que permiten que el material genético esté sumamente compactado y que por eso podamos tener tanta información genética en un espacio micrométrico. Y pues básicamente las histonas pueden estar afectadas por fosforilación, acetilación, metilación, y lo relevante de esto es que son cambios reversibles. Estos de aquí son cambios por modificación de histonas que se han visto en la corteza frontal, específicamente en el área 10 de Brodmann, y que se correlacionan, les digo, con genes involucrados y que ya habíamos visto previamente, específicamente con familias de neurotrofinas. Vamos a hablar de esta parte de los circuitos cerebrales, que nos va también a servir un poquito de resumen. Las imágenes que les voy a presentar fueron tomadas de un artículo que posteriormente les haré llegar con la doctora Ontiveros. Fue un artículo que ya a la hora de terminar de armar la presentación me pareció que da información bastante rica y bastante gráfica. Vamos a presentar solamente 2 imágenes, pero vienen 4. Son tanto de la cara, son vistas sagitales, por así decirlo, son representaciones laterales, tanto de cara izquierda como de cara derecha. Y lo que vamos a ver principalmente son las alteraciones que se han visto en los estudios morfológicos y de funcionamiento en pacientes con conducta suicida. Nuevamente hacer la acotación aquí que estos hallazgos, la mayoría de ellos son específicos, dentro de lo que podríamos decir específicos para la conducta suicida. La mayor parte de estos tienen 3 grupos de análisis: el grupo control, el grupo de psicopatología sin conducta suicida y el grupo caso con conducta suicida. Son estudios funcionales, es decir, son estudios in vivo. Y nada más aquí hacer la división, tenemos 2 tipos de estudios de imagen en la conducta suicida. Los estudios estructurales, que básicamente se han realizado mediante tomografía. La tomografía no ha reportado realmente resultados importantes, pero sabemos obviamente que para estudiar encéfalo, el que tiene una mayor capacidad resolutiva es la resonancia magnética. Dentro de la resonancia magnética simple, lo que se ha encontrado más en pacientes con conducta suicida es la presencia de lesiones hiperintensas a nivel principalmente subcortical y en el área paraventricular. Entonces, esos son de los hallazgos en estudios morfológicos que son un poquito más relevantes. Vamos a hablar ya topográficamente. En la corteza prefrontal, dorsolateral y orbitofrontal son las áreas que más se han reportado con alteraciones tanto morfológicas como funcionales. Dentro de estas, lo que se ha encontrado es una menor capacidad de ligamiento para los receptores 2A, los potenciales también de ligamiento disminuidos, y esto de aquí, que es alfa-metiltriptofano, son marcadores que se utilizan para ver el funcionamiento de la serotonina en áreas específicas. También se ha visto disminuida, específicamente en este estudio, encontraron en el área 11 de Brodmann una disminución en esta captación, por ende en la funcionalidad. Se ha encontrado en los estructurales o morfológicos, una disminución en el volumen a estos niveles y una menor densidad de la materia gris, menor nivel de perfusión y menor activación en el área de Brodmann número 47. En el área frontal superior, también estos son estudios funcionales de captación de metabolismo a través de marcadores de glucosa, los cuales se ha visto una disminución en la captación o en el metabolismo representado mediante esta sustancia. Y aquí hicieron específicamente un comparativo entre los pacientes que hicieron intentos suicidas de alta letalidad versus los pacientes que hacían intentos de baja letalidad. Lo que encontraron es que en aquellos con alta letalidad el metabolismo de glucosa estaba bastante más disminuido. En el cíngulo inferior frontal también nuevamente encontraron menor perfusión en las áreas de Brodmann 10 y 44. Esto se correlacionó, algunos de estos están todavía más padres porque hacían el estudio de imagen y lo correlacionaban con pruebas neuropsicológicas. Entonces lo que encontraban es que tanto en pruebas de go-no-go como en pruebas de fluencia categórica, los pacientes que tenían intentos suicidas, estas funciones estaban disminuidas y aparte se correlacionaba con la imagen de la persona, ¿no? También en esta área se ha encontrado una disminución en el volumen de la sustancia blanca. A nivel temporal se ha encontrado menor perfusión. Nuevamente aquí estamos involucrados o está involucrada la fluencia verbal y se ha encontrado también menor densidad de la materia gris.
Y bueno, en área occipital, si bien los hallazgos también no son muy consistentes, también ha habido algunos hallazgos relevantes en torno al funcionamiento en estas áreas. Vamos a ver un corte un poquito más medial. Vamos a ver la implicación del cíngulo anterior, que si bien aquí recordar, sí, la corteza orbitofrontal y la corteza dorsolateral son las que más implicación y más cambios estructurales y funcionales han reportado, pero esto no quiere decir que no estén implicadas otras áreas cerebrales. La corteza anterior del cíngulo y la corteza medial también han reportado algunas alteraciones, dentro de las cuales, específicamente hablando del cíngulo anterior, tenemos una menor perfusión, también menor metabolismo medido a través de la síntesis o el metabolismo de glucosa. Igualmente aquí hacen un comparativo entre alta letalidad y baja letalidad, y lo que encontraron aquí fue una mayor perfusión en el área 32 de Brodmann. En el cíngulo posterior, menor perfusión. Igualmente aquí la sustancia que les decía para medir el funcionamiento de serotonina a nivel del tálamo está aparentemente aumentado. A nivel de área parihipocampal, un aumento en el funcionamiento o en la síntesis del metiltriptofano. Y a nivel cerebelar también una mayor perfusión. Básicamente, digamos que por lo que me gustó es que resumí de una forma muy gráfica los hallazgos más representativos en los estudios de imagen y de circuitería cerebral. Haciendo nada más como una conclusión de los estudios de imagen, sabemos que hay cambios principalmente en corteza orbitofrontal y corteza prefrontal dorsolateral. Estos hallazgos se correlacionan con alteraciones neuropsicológicas, principalmente se ha visto alteraciones en toma de decisiones, resolución de problemas, fluencia verbal, y esto sugiere que la conducta suicida se relaciona con sensibilidad específica a la desaprobación social, selección de recompensa inmediata y pobre planeación. Estas son, digamos, las correlaciones que se han hecho. Y ya para terminar el seminario, las conclusiones que, bueno, la conducta suicida se debe de abordar desde este modelo de diátesis-estrés de forma independiente, idóneamente de la presencia de trastornos psiquiátricos, o tratando metodológicamente de quitar todo el sesgo que pueda meter la presencia de estos trastornos. Existe vasta información proporcionada por estudios post-mortem, estudios genéticos y de neuroimagen que nos habla propiamente de esta parte de la diátesis. Se deben implementar estrategias de screening e intervención a nivel neurobiológico. La epigenética nos habla del mecanismo explicativo del impacto ambiental sobre la expresión genética y de esta vulnerabilidad biológica. Y bueno, es importante conocer la neurobiología, pues esto nos acerca a mejores modelos de prevención. E idóneamente, desde la perspectiva neurobiológica, la aproximación que se intenta hacer o que se piensa que podría ser un poco más compleja es esta interacción de estudios tanto de imagen como de genética, ¿no? Parece ser que este tipo de estudios pudieran ser los que nos pudieran dar un poquito de mayor explicación. Aquí, por motivos de tiempo y por motivos de tratar de sintetizar lo más posible la información, dejamos de lado estos otros dos aspectos que también pueden ser muy relevantes dentro de la neurobiología, que es el estudio proporcionado por la proteómica y por el transcriptoma propiamente. Aquí nos hablaron, pero pues básicamente esto nos está hablando de la expresión de las alteraciones funcionales que pueden tener todos estos cambios. Entonces, también esta va a ser una aproximación importante. Y pues eso sería todo. Digo, nada más aquí. Obviamente la información se abordó de una forma muy superficial. Hago una atenta invitación a todos a que si tienen interés aborden un poquito más de los temas. Hay muchísima información y pues eso sería todo.